Nuestra escritura esta mañana es Romanos 11. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 6 de Romanos 11. Digo pues, ¿has desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. Oremos. Padre, ahora pedimos que bendigas la aplicación de tu palabra para que sea útil para nuestras almas. En el nombre de Cristo. Amén. Última vez vimos que la razón que tantos judíos no habían creído en Jesús no fue un fracaso de proclamarlos a Jesús, ni tampoco un defecto en el mensaje, sino que ellos rehusaban escuchar al Dios que tenía sus brazos estrechados hacia ellos. Y vimos en la misma manera en el día presente, hay muchos que dicen que tienen fe, tienen religión, pero están rechazando al Dios que tiene sus brazos estrechados hacia ellos. Y por eso nosotros debemos siempre probar nuestros corazones, asegurar que estamos confiando en Cristo y no en nuestras obras. Ahora, Pablo comenzó tratando el asunto de la incredulidad de Israel en capítulo 9 y sigue tratando este tema tras el capítulo 11. Y la razón es porque este tema importa no solamente para los judíos, sino porque trata de la fidelidad de Dios. Y si nosotros podemos confiar en Él, si Dios decidió no guardar sus promesas a Israel, o si Dios no fue capaz de guardar sus promesas a Israel, ¿cómo podemos nosotros ser seguros que va a guardar sus promesas hechas a nosotros? Y si la condición de Israel fue peor que él pensaba, estoy cierto que va a encontrar lo mismo con nosotros. Entonces, el asunto aquí trata de la seguridad del creyente, de la capacidad de Dios salvar a pecadores, de la perseverancia de la iglesia y tales cosas. Y capítulo 11 nos asegura de que Dios sí puede hacer lo que Él intenta hacer. Dios sí está guardando las promesas que ha hecho, sus planes perfectamente están siendo ejecutados conforme a su horario y sus propósitos en respecto a la salvación van a ser cumplidos. En esta porción que estamos viendo hoy, con mucho énfasis, nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo al cual antes conoció, pero ha reservado por gracia un remanente para sí mismo. Y así nos dice que la perseverancia de la iglesia y de cristianos individuos depende en el poder de Dios y no en el esfuerzo humano. Y en esto tenemos confianza.
como Pedro en la tempestad, nosotros podemos desanimarnos y quitamos los ojos de Dios a los problemas del mundo, pero debemos leer pasajes como esto y ser asegurados que Dios gobierna y su poder es suficiente y debemos descansarnos en su poder. Bueno, aquí en el pasaje Pablo comienza dando a sí mismo como ejemplo cómo Dios no ha desechado a su pueblo. Él dice, también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Él tenía todos los credenciales para ser un judío. Además de lo que dice aquí, su celo fue manifestado en que perseguía a la iglesia. Entonces, si hubo un israelita que merecía ser desechado para siempre, fue Pablo. Pero Jesús abrió sus ojos a la verdad y lo llamó de tinieblas a la luz en el camino de Damasco. Y él, que antes en su incredulidad perseguía a la iglesia, ahora sirve como apóstol de Dios. Y quiero añadir a este testimonio, porque yo sé que nosotros pensamos de la iglesia como institución de gentiles, porque vivimos en áreas con poquitos judíos y poquitos creen en Cristo, entonces solamente vemos en la iglesia gentiles. Pero no fue así. No debemos olvidar que la iglesia comenzó con judíos. En el día de Pentecostés, 3,000 fueron añadidos al número de los apóstoles. Hechos 4 nos dice que la iglesia había crecido a 5,000 hombres, y estos fueron casi seguramente totalmente judíos. Hasta antes de que Pablo fue arrestado en Hechos 21, estaba hablando y los hermanos le dijeron, ves que hay miles de hermanos, es decir, israelitas que han creído. Entonces, después de que Cristo resucitó de los muertos, muchos judíos creyeron en Él por medio del testimonio de los apóstoles. Y es cierto que muchos de estos que creyeron también dentro de las muchedumbres que estaban llamando crucifícalo el día que fue matado Jesús. Entonces sí, muchos judíos estaban rechazando a Jesucristo. Y la iglesia en Jerusalén fue perseguida, pero sí hubo iglesia en Jerusalén constituida de judíos. Y un número significante de israelitas creyeron en Jesús y lo seguían. Entonces, fue obvio que Jesús todavía estaba salvando a israelitas en el día de Pablo. También quiere él usar el ejemplo de Elías. Y recuerden que Elías enfrentó a los profetas Baal en el monte Carmelo, creo que se llama, y los 440 profetas de Baal trataban de llamar a Baal a prender un sacrificio, y la mitad del día pasaron gritando y cortándose y todo, y él no respondió. Y luego Elías preparó su altar y puso el holocausto, y les dijeron traer agua, y pusieron agua sobre las leñas, pero llamó a Dios, y Dios envió fuego del cielo que consumió no solamente el holocausto, pero también el altar y el agua y todo. Ganó una gran victoria aquel día, pero al día siguiente parece estaba huyendo porque la reina Jezabel buscaba su vida, y él hizo un gran viaje,
y comenzó a orar a Dios, Dios, mátame porque es inútil, yo soy el único que queda. Y la respuesta, bueno, antes de decir esto, nosotros muchas veces sentimos como Elías. Yo estoy trabajando tanto y nadie está conmigo y todo lo que hago es inútil. Dios, quítame. Y nos olvida de que Dios tiene sus planes. Y queda en nosotros obedecerlo y confiar que Él va a cumplir sus planes, aun cuando nosotros no vemos lo que está haciendo. Y así dijo Dios a Elías, yo me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías pensaba a sí mismo solito. Dios dice, yo tengo otros guardados. Este 7,000 no incluía las mujeres y los niños. Entonces, sí, hubo mucha incredulidad en Israel y la situación era mala, pero no tanto como pensaba Elías. Y Pablo luego dice, versículo 5, así también aún en este día, en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Como en el día de Elías, en el día de Pablo, y yo creo hoy día, queda un remanente escogido por gracia. Y déjenme decirles, si no entienden qué dice Romanos, el remanente, no van a entender cómo Dios cumple sus promesas, porque obra por medio del remanente, como enfatiza Pablo aquí. Y por eso déjenme recordarles, en capítulo 9, versículo 6, Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No son, versículo 8, los que son hijos, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Hay un Israel dentro de Israel. No todos de Israel son de Israel. Luego en el versículo 26 del capítulo 9 dice, cita Isaías, versículo 29. Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser. ¿Por qué hubo un remanente? Porque Dios la preservaba. Versículo 27, Isaías dice, esto es Isaías, tan solo el remanente será salvo. Y el énfasis en capítulo 9 es que solamente hubo un remanente que iba a ser salvo. Pero en 11, Pablo está enfatizando que hay un remanente. Sí, los hijos de la promesa del verdadero Israel son una porción quizás chica de la masa, pero siempre va a quedar un remanente. Y en la misma manera, sabemos, o por esta razón, sabemos que Dios no ha desechado a su pueblo enteramente. ¿Y cómo sabemos que siempre va a haber un remanente? Porque depende del poder de Dios y en su voluntad y no en los esfuerzos humanos. Versículo 4, aquí en 11 otra vez. Me he reservado 7,000 hombres. El énfasis cae en que Dios lo hizo. La razón que estos 7,000 no habían doblado sus rodillas a Baal, porque Dios los reservó y preservó y los dio fe, y por eso no siguieron a los Baales como los demás. Y Pablo escribe a los
en la iglesia en Roma, Dios había reservado a él mismo, Pablo y otros israelitas, llamándoles a fe en Jesucristo en su propio tiempo. Y sigue hasta el día de hoy. Todavía Dios está llamando judíos a la fe, un remanente de los que son descendidos de Abraham, llegan a ser israelitas en verdad, porque creen en Cristo. Algunos se unen con las iglesias, que podemos decir son iglesias gentiles, y por eso con tiempo, si no siguen las prácticas de los judíos, no notamos que son judíos, pero sí son descendidos de Jesucristo, de Abraham. Otros unen en lo que nosotros llamamos congregaciones mesiánicas, son judíos mesiánicos, es decir, que creen en Jesucristo, pero siguen guardando las costumbres de los judíos. Y estos también sirven a Jesucristo. Así Dios tiene un remanente de judíos hoy día que están sirviéndolo. Y yo creo que indica que va a seguir llamándolos a la fe, tanto como a los judíos, hasta que Jesucristo regrese a recogerlos a sí mismo. Es importante ver que no solamente que va a haber un remanente, pero es escogido según la gracia de Dios. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios escoge quien está en la iglesia de su propia voluntad, de su propia gracia y puramente de gracia. Los que ha reservado para sí mismo no son más dignos de los demás. El punto es, como son escogidos por gracia, es por gracia. Son preservados por gracia. Y los que Dios escogió va a llevar al fin al cielo, al nuevo mundo, para vivir con Cristo para la eternidad. Los que Dios aparta para sí mismo, guarda para sí mismo. Es su poder y no la capacidad de ellos que asegura que van a ser salvos. Y esto es lo que indica Pablo cuando dice en versículo 2: no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Desde antes conoció, debe recordarnos de 8:29, cuando Pablo dice: porque los que antes conoció también los predestinó, a los que predestinó también llamó, los que llamó también justificó, etc. El punto es que Dios hace todo para asegurar que lleguen al fin con Él. Antes conocer, es decir, amó de antemano. Porque la palabra conocer, cuando se usa con Dios, en general indica el amor. Dios los amó de antemano, por eso los predestinó y etc. No indica que Dios sabía de antemano que iban a hacer buenas cosas. Si esto fuera el caso, entonces la salvación sería por obras y no por gracia. Pero como el versículo 6 enfatiza, es de gracia. Depende en el poder de Dios y no en nuestros esfuerzos, nuestro poder. Y por eso podemos confiar que lo que Dios comienza va a cumplir. Ahora pues, ¿qué aprendemos de esto? Varias cosas. Yo cité última vez Mateo 21, la parábola de viña que fue entregado a
obreros y cuando el dueño envió sus siervos y luego su hijo para recoger lo que fue su deber, lo mataron al hijo. Y Jesús usaba esta parábola decir que Dios iba a quitar el reino de los judíos y darlo a un pueblo que iba a llevar su fruto, que es decir, la iglesia. ¿Contradice esto aquel pasaje? Porque Jesús dice, Dios quita el reino y Pablo dice, Dios no ha desechado su pueblo. No por esa razón. El reino de Dios se manifiesta hoy en la iglesia y no en una nación terrenal como Israel. Esto fue el punto de Jesús. Pero en la iglesia hoy día hay israelitas por descendencia creyendo y obedeciendo y siguiendo a Cristo. Entonces no han sido desechados. Y eso es el punto de Pablo. Dios está ejecutando su plan de salvación perfectamente y nada interrumpe y siempre guarda sus promesas. Hay que entender qué son sus promesas. Otro punto o cosa, ver, la salvación hoy día es por la iglesia, por Jesucristo, mejor dicho. Los que desean ser perdonados de sus pecados necesitan buscar gracia de Jesucristo si desean ser salvos. Busca Él, porque no hay otra manera. Y si deseas la salvación, esto indica que Dios te está llamando. Venga a Él. Y cuando vienes, vas a descubrir que Jesús dice, no me escogiste a mí, sino yo escogiste a ti. Pero esto es la obra de Dios y si deseas salvación, venga a Él. No rechaza a los que vienen a Él, sus brazos están abiertos. Hay un mensaje aquí también para los que son desanimados. Yo creo que a veces hay muchos que son desanimados por la incredulidad de sus familiares, de sus amigos, quizás por la condición del mundo en general, porque muchos, aunque deseamos verlos obedeciendo a Jesucristo, no están haciendo. Entonces, fíjense en ellos. Nosotros como Él, cuando las cosas van bien, pensamos que somos fuertes, pero cuando las cosas van malas, somos tristes y deprimidos. Ellos decían, bueno, si no veo a nadie, ¿dónde está Dios? Mejor que me quite de la vida. Pero Dios le dice, yo estoy obrando, aunque tú no lo sabes. Debemos recordar que nuestra perspectiva es condicional en nuestra situación. No vemos todo lo que Dios está haciendo. Necesitamos confiar que Dios está obrando aun cuando nos parece ausente. Necesitamos orar con fervor por los que temamos son pereciendo. Debemos hablarlos cuando hay oportunidad y debemos seguir orando y perseverar, no dudando, no desesperándonos. No sabemos, pero sí, Dios es poderoso y Él puede salvar. Y voy a decirles, he leído varios hermanos que han muerto tristes porque ciertos amados no han creído en Cristo, pero después de su muerte, sus amados sí vienen a conocer a Cristo. No sabemos el tiempo ni el método de Dios, pero sabemos que Dios es benigno y debemos seguir llamándolo y confiando en Él. Y debemos saber que Él usa nuestras oraciones y nuestros testimonios en maneras que no sabemos. No debemos desanimarnos. Y tampoco iglesias.
Yo sé que muchas iglesias tienen pocos miembros, tienen pocos recursos y pensamos no podemos hacer nada porque somos poquitos y no tenemos ningún dinero. Dios no quiere nuestro dinero. Dios no necesita que seamos un gran número para cumplir sus propósitos. Lo que Dios quiere es nuestro obedecer. Si Dios nos tiene aquí por una razón, es por una razón. Y si andamos fiel con Él, Él va a usarnos para cumplir sus propósitos. En Hechos 9 y 10, Pablo fue quizás desanimado en Corinto. Dios le dijo, no temes, siga predicando porque yo tengo mucha gente en necesidad. Pablo no sabía quiénes eran, pero seguía predicando y el Señor trajo muchos a la fe. Tenemos que perseverar. Hace 30 años, más de 30 años, un pastor vino a la iglesia cuando tuvimos mucha gente aquí, como 30, 40 en los cultos. Y él trajo un grupo misionero y me dijo, si yo fuera pastor de una congregación tan chiquita, yo iría de inmediato. Y yo pensaba, pues, si abandonas una congregación así, ¿quién va a alimentar a las ovejas? ¿Dónde está el testimonio al pueblo? Nosotros no decidimos dónde será Dios. Dios decide y nos pone en nuestros lugares por su razón. No sabemos por qué, pero si somos fieles, tenemos la bendición de saber que está usándonos, aunque no sabemos cómo, hasta el día en que Cristo viene. Al punto, si somos fieles, esto importa. Vamos a ser bendecidos. Pero el éxito de la obra de Dios en su fin depende de Dios y no de nosotros. Y por eso confiamos que en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue marchando y así va a ser con un remanente de Israel hasta que Cristo regrese. Oramos. Padre, te damos gracias que tú has asegurado que la iglesia va a triunfar en este mundo y que vas a añadir al remanente hasta que Cristo viene. Sigas obrando, que no desmayemos nosotros. Si algunos escuchando a ti que no han confiado en Cristo, que vean sus brazos abiertos y oyen tu voz y vengan a ti para la salvación. Anímanos a ser fieles, pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.